También saludo a aquellos que nos escuchan porque ya estamos saliendo los domingos en directo y también aquellos que nos están escuchando o viendo en este momento también por las redes. Queridos hermanos, usted se prepara para una invitación especial, ¿cierto? Yo creo que si alguien le hace a usted una invitación, oiga, quiero compartir con usted un momento especial, ¿usted cómo se prepara? Yo creo que la invitación más hermosa que he podido compartir o vivenciar fue la que tuve con mi esposa al cumplir los 10 años de matrimonio. Creo que fue una de las invitaciones especiales que nunca olvidaremos y que algún día pues tenemos que repetirla. Me acuerdo ese día, yo le dije, te voy a invitar a almorzar, las cosas se unieron, muchos amigos ayudaron, nos consiguieron un sitio especial en un restaurante que solo fue para que compartiésemos. Ella no sabía todas las sorpresas que le tenía. Se la pasó llorando casi todo el almuerzo, pero no porque hubiese problemas, sino de gozo. Y fue un momento muy, muy hermoso. Me acuerdo que ella estuvo muy linda, preciosa. Nos quedamos de yo recogerla, no nos vimos en toda la mañana, solamente cuando íbamos a compartir. Dios nos tiene a nosotros también una invitación preciosa y hermosa. Pero es necesario que para esa invitación nosotros también nos arreglemos, nos vistamos, que también nosotros podamos estar en cierta forma preparados para lo que Dios quiere a nosotros darnos o la invitación que Él tiene. Dios le hizo una invitación al pueblo de Israel, una invitación a ya ingresar a la tierra prometida. Pero esa invitación tenía también de parte de ellos una solicitud, pero también una revelación que Él deseaba que conociese y que usted y yo pudiéramos vivenciar. Solamente como para que tengamos una idea, cuando invité a Natalie los 10 años, ella no sabía lo que tenía antes. Por ejemplo, cuando venían a darnos la carta, entonces el mensero ya estaba todo confabulado. Entonces, cuando me traía la carta, en la carta para mí venía ya un sobre con una carta muy especial. Entonces ella pidió eso, después yo te entrego esto. Y así ella nunca se dio cuenta cuando el mesero me entregaba cosas que yo le daba a ella. El Señor prepara para nosotros cosas hermosas, las cuales si usted y yo no somos obedientes a esa invitación, esa voz no las vamos a perder. No las perderemos en total. Ahora pues yo estoy aquí corriendo un grave peligro porque me va a decir, bueno, ¿y cuándo se viene la otra invitación? Vamos a ver. Cuando cumplamos, amor, los 25 años. Porque ya los 20 los pasamos. Abran por favor sus Biblias en el capítulo 3 de Josué, si son tan amables. Josué. En el capítulo 3 de Josué, el sexto libro de la Biblia, la palabra dice lo siguiente. Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días los oficiales recorrieron el camino y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella.
a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya una distancia, dice, de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Aquí nosotros podemos ver que Dios ya había llevado al pueblo, después de haber recorrido 40 años, dando vueltas en el desierto, mientras que aquellos hombres que eran de guerra morían, porque Dios prometió que ellos no entrarían a la tierra prometida por cuanto ellos fueron incrédulos e hicieron pecar todo el pueblo. Era una nueva generación que estaba preparada entonces con Josué y Caleb para ingresar a la tierra prometida. Ya habían cumplido los 40 años. La invitación estaba hecha. El lugar estaba preparado. Josué ya entendía claramente que el momento llegó. Por lo cual ellos se van hasta el monte, hasta al lugar cercano al río Jordán. Y allí entonces él le dice: prepárense, van a seguir ustedes el arca, porque ustedes por donde van a caminar jamás lo habían vivenciado. El arca va a ir donde, adelante de ustedes, y ustedes van a seguir el arca. El Señor estaba tomando ahí una posición de pastoreo. El pastor de ovejas no es como el arriador de vacas o de caballos que va detrás y úchere, sino que este va adelante y las ovejas le siguen. El Señor, entonces, que en nuestro simbolismo para ellos en ese momento era el arca del pacto, y hermoso porque luego el mismo Josué más adelante dice el arca del Señor de toda la tierra. En el versículo 11 él lo dice así: el arca del pacto del Señor de toda la tierra iba delante de ellos guiándole, porque el pueblo no sabía por dónde tendrían que caminar, por dónde tendrían que ir. Las únicas dos personas que podemos decir con gran certeza que conocían el territorio o parte del territorio y que fueron los espías que estuvieron allí, que quedaron vivos, era solamente Caleb y Josué. Josué era claro y sabía que el pueblo debía entonces estar detrás del arca para poder ingresar. Ahora voy a profundizar más tarde después en ello, pero él le dice: no podemos entrar así como así, sino que santificaos todos. La santificación en ese, digamos, momento o espacio del tiempo es más fácil leerla en el mismo Samuel, donde Samuel le decía al pueblo cuando iban a entrar a esa batalla y necesitaban conquistar de nuevo, porque a causa del pecado ellos habían sido reconquistados. Samuel le dice al pueblo: quiten vuestros dioses, preparen el corazón a Jehová, solo a él servid y él entonces los librará. Cuando Josué le dice al pueblo: preparad sus corazones, estaba entonces invitándolo a que mirasen también atrás qué es lo que había sucedido históricamente con sus antepasados que no pudieron ingresar a la tierra prometida. ¿Qué fue? Ellos construyeron ídolos, ellos fueron incrédulos, ellos murmuraron, ellos se quejaron todo el tiempo. De alguna manera Josué estaba diciendo al pueblo: santifíquese. La santificación entonces era aprender a quitar los dioses ajenos a uno, aprender que nuestra vida enteramente es para servir al Señor. Eso es santificarnos, eso es separarnos, es ser solamente para Él. Pero también santificarnos en el contexto del Nuevo Testamento. Pablo se lo indica al mismo Timoteo, o lo deja en la carta a Timoteo diciéndole: apártese de toda iniquidad.
Apártese de las palabrerías que son contrarias a Dios, que roban la fe, que lo que hacen es emerger una incredulidad en el corazón y no aferrarnos a la palabra y al conocimiento de nuestro Señor. Nosotros también tenemos una invitación. Nosotros también tenemos a alguien que vamos a seguir. Nosotros tenemos también una promesa y un territorio y una ciudadanía. Recuerden ustedes que nuestro mismo Señor Jesucristo en las parábolas de la invitación a las cenas, se le acerca a un hombre y le dice: ¿y usted, amigo, por qué no vino vestido de gala? ¿Por qué no se preparó? ¿Por qué usted no tomó las cosas espiritualmente? O veámoslo con las mismas siervas que fueron prudentes y las imprudentes, las vírgenes, perdón. Las mismas vírgenes, unas fueron prudentes y otras fueron imprudentes. Unas sí tuvieron aceite en sus candeleros, mientras que otras no tuvieron todo el aceite para estar preparadas y quedaron por fuera. Josué entendía que un pueblo debe aprender a andar sabiamente y en el Espíritu para poder entonces disfrutar de algo. Y quiero ser enfático. El versículo 5 dice claramente: porque Jehová hará mañana maravillas. Maravillas. A mí me suele suceder mucho cometer el error que no doy el título de la predicación. Preparados para una invitación maravillosa es el título que tengo. Y él dice: santifíquese porque ha llegado el momento. Jehová, es decir, el acta del pacto, va a ir adelante de nosotros, nos va a mostrar un camino. Santifique porque Dios va a hacer cosas maravillosas. Ahora, Josué entonces, en el versículo 6, le dice a los sacerdotes: toma el arca del pacto, pasa delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y mire la respuesta tan hermosa del versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues manda a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, paráis en el Jordán. Y Josué, después de que el Señor le dice esto, añade unas palabras de aliento al pueblo. El Señor le dice a Josué: Josué, en pocas palabras podríamos tomar lo que están en el Nuevo Testamento: siervo bueno y fiel, ¿cierto? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. El Señor reconoce la labor de sus santos hermanos. Nunca lo olvide. El Señor valora el trabajo que usted hace por los santos. Él nunca lo va a olvidar. Y a Josué, cuando le dice: voy a engrandecer tu nombre como estuve con Moisés, era para él su referente. El referente para Josué no fue Abraham, porque no lo conoció. El referente más cercano de las maravillas que Dios había hecho era ¿quién? Moisés. Y él entendía claramente que la relación de Moisés con el Señor era una relación profunda, cara a cara. A otros por sueños, a otros por visiones, pero a mi siervo Moisés, cara a cara. El Señor le está diciendo: cuando vemos aquí un hombre cada vez más maduro en el Señor, más entendido en el Señor, un hombre que sabía que era el Señor el que tenía que abrir camino y que todos en reverencia deberían andar de pos del Señor. El Señor se agrada de esto. Voy a engrandecer entonces tu nombre.
Y Dios ama a sus siervos. A David no le dice, del redil detrás de las ovejas te llamé para que fueses príncipe. La palabra dice que lloró por Lázaro porque le amaba, dijeron los otros, mire cuánto le ama. Él amaba a Marta, a María, amó a Juan, su siervo amado. El Señor ama a aquellos también que les sirven de una manera especial, que aman estar a los pies de Él, que entienden su voluntad, que son capaces de compartir la voluntad de Dios a otro, porque saben que compartir su voluntad es salvación. Por eso Josué dice, irán detrás del arca. Pero el Señor quería traerle una revelación profunda. Dios quería certificar este andar, este caminar. Añadió Josué, versículo 10, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo y todos los que terminan en seo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros por medio del Jordán. Él pasará por medio del Jordán. Y dice él, toma ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando pasen ellos iban a coger unas piedras, las piedras se le van a poner en el hombro y las piedras las iban a colocar entonces en un sitio indicado. Ya les digo en dónde. Pero la cuestión era aquí. Perdón, aquí está ahí en mi Biblia, está mirando el otro lado. Versículo 16. Las aguas que venían se detuvieron en un montón bien lejos de la ciudad de Adán. ¿Qué significaba? Cuando llegaron los sacerdotes y tocaron el borde del río Jordán, las aguas se detuvieron en un montón, en un río, y ahí para abajo no volvió a pasar nada. Mientras que los sacerdotes estaban ahí, hombres que tuvieron que hacerlo de fe, porque usted imagínese caminando usted y un río allá adelante y diga, vamos a pasar este río. ¡Pam! Colocaron los pies y ¡pam! Se detiene. Y ellos se tuvieron que quedar quietos ahí. El pueblo entonces mandó Josué, por orden del Señor, que cogieran 12 piedras. Cada varón, uno por cada tribu, una piedra que tendrían que cargar en sus hombros con el fin de que esa piedra sirviera para levantar entonces un recordatorio de algo. Mire lo que el Señor nos dice acá. Versículo 16. Y las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Arabá al mar salado, y se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Versículo 4:1. Cuando toda la gente acabó de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo, tomad he aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Versículo 21. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo habéis hecho en el mar rojo, el cual se secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis delante de Jehová vuestro Dios todos los días.
Es decir, el Señor iba a hacer una cosa maravillosa. ¿Qué hizo? Separó las aguas. El pueblo pasó y le dice, ahorita van a hacer algo. Van a coger 12 piedras y esas 12 piedras las van a sacar y las van a poner en un sitio. Ese sitio es el sitio de Gilgal. Ahora vamos a mirar el sitio. ¿Por qué Dios hace eso? Dios lo realiza con el objetivo de que realmente el pueblo no olvide las obras maravillosas de Dios. Dios nos hace invitaciones especiales a nosotros. Dios quiere hacer cosas maravillosas con nosotros, pero déjeme decirle, muchas veces tendemos a olvidarlas. Yo le pregunto, ¿usted se acuerda de algunas cosas especiales y maravillosas que Dios ha hecho en su vida? ¿Cómo usted las va a perpetuar a la siguiente generación? Una es contándolas, ¿cierto? Nata y yo tenemos un pedazo de una roca que fue parte del edificio de la Asamblea Departamental. Cuando la asamblea se cae por causa del terremoto y se hizo un caminar en la ciudad, cuando estábamos con la iglesia y íbamos a apoyar y todo, Natalie tomó un pedazo de roca de la asamblea y lo guardó. Luego colocamos en esa roca una frase. La frase dice también ahí que era una demostración de la fidelidad de Dios con su pueblo. Cuando nosotros vemos esa roca, nos acordamos que fue algo que nos quedó como lo dijéramos, como que algo que nos recuerda la evidencia del hecho de que vivimos un terremoto. Ahora es que ni la tengo enmarcada, no. Es más, me preocupa si ya la botamos. Pero yo sé que la tenemos guardadita y cuando vemos esa roca nos acordamos de Dios como fiel con nosotros. Y me imagino que el pueblo cristiano tendrá muchos testimonios. El Señor, literalmente, un ángel me habló ese día cuando el terremoto se dio. Literalmente, yo escuché la voz y la escuché, sé muy bien porque la escuché por este oído, que me ordenó, haz esto. Después, una voz que yo no sé cómo explicarlo, pero me dio la orden clara, que cogiera a Natalie, la arrinconara y saliera pegado a una columna. Cuando saco a mi esposa, se cayeron los ladrillos, los calados y muchas cosas de cuarto. Yo vivíamos en un primer piso, desde los del cuarto piso, tercer piso, se cayeron, entonces todo eso se vino al piso justo cuando pasaba con Natalie. Hermanos, con toda honestidad, lo que nos salvó de que todo eso nos cayese encima, no se cayó todo el edificio, sino parte de las paredes, fue este ancho. El ancho de esta libreta, más o menos 20 centímetros, 25 centímetros. Dios fue maravilloso, Dios ha hecho maravillas, y me imagino que con cada uno de nosotros ha hecho maravillas. Pero tendemos a olvidarlas. Tendemos a olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso Él dice, cuando sus hijos pasen y miren estas piedras, recuérdales que su pueblo pasó por seco. En cierta manera diciendo, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo maravilloso y Dios va a seguir cuidándonos a nosotros.
Yo le puedo decir a mi esposa con toda franqueza, así como Dios nos cuidó ese día, Señor siempre nos va a seguir cuidando. Siempre. Por eso el Señor dice, saquen esas rocas y hagan algo para que sus hijos recuerden. Usted sabe que pasaron en Europa haciendo una entrevista a los jóvenes y le preguntaban, ¿usted sabe quién es Hitler? No sé. ¿Y usted sabe quién era Hitler, la gran juventud? No saben. No saben. Por eso fue que se levantó un monumento en Israel para recordarlo del Holocausto y en Alemania, para que no se vuelva a repetir. Pero usted le pregunta a alguna de esa juventud y le va a decir, ¿quién fue? Es más, en Medellín no era que se iba a hacer en estos días un evento de exaltación a Hitler. Entonces, el hombre tiende a olvidar lo que Dios ha hecho. Tendemos a dejarlo atrás. Y cuando vienen los momentos de crisis, entonces pensamos que Dios ya no es el mismo de antes. Pensamos que Dios ya no es el que hizo pasar el pueblo por el río, por el mar y por el Jordán. El Señor le permitió a la nueva generación que no había vivido pasar por el mar, muchos de ellos, otros que fueron niños sí alcanzaron a vivirlo. Le permite a esa generación vivenciar un ingreso maravilloso a la promesa. ¿Pero por qué? Porque siguieron el arca y porque se santificaron. Hermanos, Dios tiene para nosotros un camino y no quiere que usted y yo lo olvidemos. El Señor le dice al pueblo en Deuteronomio capítulo 8 lo siguiente. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que vivas y seas multiplicado y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Señor, hermano, nos va a probar. El Señor va a pulirnos. El Señor va a afinar fidelidad en nuestro corazón. Él lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Y Él tiene un camino. Él tiene para nosotros una senda. Por eso dice, coja piedras y no te olvides de los mandamientos. Ahora no estoy diciendo, hermano, vaya a levantar un monumento a su casa. Porque es peligroso. Porque con muchas personas al último le terminan prendiendo velas a las piedras. Pero el Señor deseaba no olviden el caminar con Cristo. Bueno, aquí estamos con el arca. Me adelanté. No olviden lo que el Señor te ha llevado. Hay momentos en la vida especiales que todavía yo guardo y son mis piedras, digámoslo así. Por ejemplo, yo recuerdo una noche muy hermosa en la ciudad de Bogotá, que estábamos compartiendo con Gladys en la casa de mi hermana y nos quedamos orando hasta tarde y fue tan especial esa noche. Dios trajo una revelación a nuestros corazones tan hermosa. Piedras que nos han ayudado para que no olvidemos
para que temamos, para que recordemos que la mano del Señor ha estado allí. La mano del Señor va a estar. ¿Quién iba a pensar que al pararse al frente de un mar, Moisés sería como el hombre que Dios le da la llave para que abra una puerta y se abra un camino en medio del mar? El Señor le dijo, para que recuerden que por tierra seca Dios los metió. Dios siempre va a proveer un camino para usted y para mí, hermanos. Siempre, Dios siempre. Es más, el Salmo 72, versículo 20, 77, versículo 20. Es que hoy tengo no tengo la Biblia guerrera, hoy tengo la Biblia de lujo. Entonces esa no es tan rápida como la guerrera. Versículo 20, 77, 20, mire lo que dice el salmista. Dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. El Señor siempre va a tener para nosotros un pastor, hermano. Y tenemos al pastor de pastores. Él no nos ha abandonado ni jamás nos dejará. Es más, Él tiene camino y tiene ruta para cada vida, por favor. ¿Usted confía en el Señor? ¿Usted entregó su vida al Señor? Dios tiene camino para usted. Dios tiene camino para usted. Voy a invitarlo a que leamos unos tesoros de versículos. No, mejor no. Unas piedras de en medio del río Jordán. Acompáñenme un poco más adelante y van a buscar ustedes Isaías capítulo 42. Y aquel que de pronto está confundido, cuál es la ruta, qué es lo que Dios quiere, hermano, por favor llévese esta piedra este día. Versículo 16. 42, 16 dice así. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Porque ¿qué sucede con un ciego? Un ciego, ¿dónde se siente cómodo? Pues en el camino que él conoce, ¿sí o no? Porque él sabe 5 pasos, estoy acá, aquí voy a encontrar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es así. Entonces él dice, lo voy a sacar de eso, dice el Señor, y lo voy a llevar por un camino que no conocía. Les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré ¿qué? Entonces, ¿qué pasará con ese ciego? Va a ver, ¿cierto? Ya va a quitar las tinieblas para que él vea la luz. Y lo escabroso, ¿en qué? En llanura. Estas cosas les haré, ¿y qué? No los desampararé. Mire qué hermosura de invitación, hermanos. Mire qué belleza de invitación. Preparémonos porque mañana Jehová hará cosas maravillosas, dijo Josué. Dice el Señor, sígame. Por un camino que usted no conoce. Que las tinieblas o lo que usted no ve, cuando usted me sigue, verá luz. Y donde usted esté tropezada, déjeme decirle, ya no va a haber tropiezo porque va a poner llanura. Dios hará cosa maravillosa. Dios abrirá un camino donde usted menos piensa, hermanos. Dios hará respuestas para nuestras vidas que diremos, wow, he aquí la mano poderosa de Dios para que tema yo y teman los demás a su nombre.
una piedra, voy a darle otra piedra, hermanos. Vamos a el versículo 43. Capítulo 43, el que sigue, versículo 16. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Él es, hermanos. Él es el que abre camino donde es imposible. Se me vino a memoria el momento que estábamos pescando allá en el mar. De un trayecto a otro trayecto. De una pequeña isla a otra pequeña isla. Poder que debe existir para coger esa agua y decirle, se vive acá y se vive acá. No fue que cogió y la secó, se evaporó, mandó un meteorito, no. Como si hubiera sido arena. Es que está tremendo. Dice, ese soy yo, el que abre camino en el mar y aún en las aguas impetuosas. Es el mismo que dice que aunque pasemos por aguas, estas no te anegarán. Es el mismo que nos dice, vamos al 49, tercera piedra para que te la lleves. Versículo 11 dice así. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Preparad camino al Señor. Todo monte sea allanado, ¿cierto? Y toda hondonada sea levantada. Señor, hermanos, tiene camino para usted y para mí. Y en ese trasegar, en ese pasar de ese camino que Dios abre para usted, para nuestras propias vidas, el Señor dice, nunca lo olvide. Porque como hombres tendemos a olvidar. Tendemos a olvidar. Y después mañana estamos dudando, ¿será que el Señor sí? ¿Será que el Señor sí me ama? ¿Será que el Señor sí me cuida? ¿Será que el Señor sí me va a responder? Cuando el Señor nos ha dicho es que no te he dejado ni te he abandonado. Simplemente estoy puliéndote. Estoy preparándote. Ahora vamos al capítulo 5 de Josué. Yo les prometí que iba a hablarles dónde se hizo todo esto. En el capítulo 4, versículo 20, dice la palabra que Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán. Vamos al 5:12. 5:2. Entonces llegaron a Gilgal, erigen las 12 piedras. ¿Estamos de acuerdo? En el 5:2, entonces Jehová le dice a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Vamos a ver la razón. Todo el pueblo había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Pero todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados.
Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después de que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados, ¿cierto? Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que habían de suceder, Josué los circuncida. Y cuando acabaron de circuncidar toda la gente en el mismo lugar del campamento, esperaron ahí unos días y sanaron. Versículo 9 es el versículo central. Y dice así la palabra. Jehová dijo a Josué, hoy. ¿Cuándo? Hoy. El hoy. Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. ¿Cuándo fue? Hoy. Mire tan especial. ¿Dónde se encontraban ya? En el otro lado, Gilgal, al otro lado del Jordán. Ciertamente habían dejado las cosas atrás. El Señor le estaba diciendo al pueblo, hoy he quitado el oprobio de Egipto. Y sabemos que Egipto es simbolismo de esclavitud, muerte, pecado, idolatría. Hoy he quitado todo eso, dice el Señor. Hoy he quitado ese oprobio, esa condenación, esa carga sobre ustedes. Hoy. En un nuevo territorio, hoy. Y por lo cual dice la palabra que el lugar se llama Gilgal. Ahorita Gilgal, ¿qué significa rodar? En pocas palabras el Señor le dice, hoy quité de que usted ande de un lado para otro. Hoy estoy afirmando tu vida. Ahora, hermanos, luego de sucederse esto tan especial, el versículo 10 dice que cuando acamparon, celebraron la Pascua como había sido ordenado. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra y en el versículo 12 mire lo que dice, y el maná cesó. Y no volvieron a comer más maná. Cosas que nos hablan a nosotros de lo que Dios dice. Bueno, ya ustedes ya dejaron el desierto, van a comer ahorita el fruto de la tierra. Cesa el maná. La Pascua la celebran en la tierra prometida, donde comenzó a celebrar ellos anteriormente la Pascua, en Egipto, porque la Pascua fue para guardarlos del destructor, porque la sangre me será señal y yo entraré y no dejaré pasar el destructor. Pero es tan hermoso esta historia de una realidad y un hecho, porque es la sombra de Cristo todo esto. Cristo es nuestro maestro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él veía a la gente como ovejas que no tenían pastor. Él es el buen pastor. Nosotros tenemos que aprender a seguirle como el arca para los israelitas le seguían. Me preguntaba, ¿qué pasaría si apareciese el arca? Que dijeran, hemos acabado de encontrar el arca. ¿Qué sucedería en usted?
Hay películas del Arca Perdida, ¿no? Hermano, nosotros tenemos el arca viva que es Jesucristo. Él es el cumplimiento de la ley que estaba dentro de esa arca. Él es el pan verdadero del cielo. El que tiene hambre venga a mí, que tiene sed venga y bebe. Él es la vara de Aarón, el sacerdote, no por la línea de Aarón, sino de Melquisedec en los cielos. El simbolismo de lo que estaba dentro del arca, todo lo completa Jesús. Y la tapa en la cual estaban los ángeles y era el propiciatorio donde se vertía la sangre, él fue ¿cómo se dice? Provisto por nosotros. Él fue nuestra entrega. Usted y yo tenemos a Cristo mucho más cercano que el arca del pacto. ¿Cómo no seguirle a ellos, a Él? Si el arca era el simbolismo de la presencia y del poder de Dios para el pueblo israelita, ¿cómo no seguirle a Él? Mis ovejas conocen mi voz y me siguen, dijo Él. Ven y sígueme, no le dijo a otros. Y nos sigue diciendo a nosotros, ven y sígueme, pues tengo una invitación especial. Santifícate, que Jehová hará cosas maravillosas. Pero a veces no le seguimos ni nos preparamos y nos perdemos la invitación. Si yo le digo a Natalie, te invito a tal almorzar y no le llego. Ay, Señor mío. Son horas para reconciliaciones. Ella, si yo la invito y no le llego como esa, para ella se siente, porque ella se prepara para que compartamos. El Señor está a la puerta y nos llama. Si alguno escucha la voz, si alguno es sensible, el Señor entonces compartirá y mostrará nuevo camino, abrirá rutas y agua donde no veíamos y pasarás tú por lugar seco. Pero es necesario seguirle por reverencia, seguirle de corazón. Ahora, la Pascua, hermano, acabamos de pasarla. El domingo predicamos sobre si creíamos en un Cristo que resucitó o no. Jesús es el Cordero de Dios, el Cordero perfecto. Es como si usted hubiera entregado en ese momento el pago de todo su pecado. Es como si usted tuviera una deuda con un banco de 10,000 millones de pesos y usted hubiera llegado con 500,000 de los miles y miles y miles de millones de pesos y haberlos puesto allá, saldado completamente. Cristo pagó por nuestros pecados, los de hoy, y nos sigue limpiando. Nosotros estamos seguros en Cristo. Él es nuestra Pascua, Él es nuestra defensa contra la destrucción. Pero también nos invita a circuncidarnos. Ya traje la navaja, muchachos. Pablo dijo claramente que la circuncisión no es nada. La circuncisión no es nada para un pueblo cristiano. Es más, Jeremías dejó claramente establecido que Dios circuncidaría los corazones de los hombres. Todo eso simplemente ¿qué fue? Era un simbolismo de lo que se iba a presentar en el cumplimiento en Cristo Jesús.
Gálatas capítulo 5. Los que han visto Gálatas, los invito a que se metan en el discipulado de Gálatas. Recuerde que había un problema y es que querían volverlos judíos. Pablo entonces dice lo siguiente: he aquí yo, 5:2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Él está diciendo, si usted va a acceder a Dios a través de la circuncisión, por ejemplo, entonces, ¿para qué usted busca a Cristo? Es lo que estamos viendo ahorita del mesianismo que se está levantando en esta época. Y está cogiendo mucha fuerza en los cristianos. Entonces, usted no puede decir Jesús, sino Yeshua HaMashiach. Porque, ¿cómo llama usted? Pues John. ¿A usted no le gustaría que le dijeran Juan? Pues yo. Y se pegan de eso. Y dije, no, pues, ni porque el Señor fuera como que no tuviera la capacidad de entender. Y cuando yo le digo el Evangelio de Mateo, ¿usted sabe cuál es? ¿Sí? Entonces, ¿cómo debería decir? No, porque Mateo sería en inglés. Bueno, después discutimos. Y él decía, de nada le sirve Cristo. Y otra vez testifico, versículo 3, a todo hombre que se circuncida, que está obligado entonces a guardar la ley. ¿Qué dice? Si usted entonces quiere vivir por la ley, por el pacto de la sangre que ellos vivieron, porque para ellos era lo que Dios les había ofrecido. Pablo dice, si ustedes quieren seguir viviendo así, pues no le aprovecha a Cristo, pero sí téngalo por seguro. Entonces usted debe vivir en la ley. Está obligado a cumplir toda la ley. Ahora sabemos que el que vive por la ley no se salva, porque no es posible. Pero Pablo se lo dice, bueno, cumple toda la ley. No tendrás malos pensamientos. Yo creo que quieren matar al pastor cuando le dice eso, entonces, ay, pecó, hermano, pecó. De Cristo os desligastes los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora usted y yo, hermanos, tenemos algo especial. La gracia. La gracia. Que sí hay que aprender a cortar con la carne, sí, verdad. La circuncisión espiritual hecha en el corazón. Colosenses capítulo 2, versículo 11, lo especifica claramente. Dice así: en aquel tiempo fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, el echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cuándo nos circuncidamos? Cuando dejamos la carnalidad a un lado, hermanos, y servimos nosotros entonces a Cristo. Y maná. El maná, dice la palabra, se mengua. Pero tenemos un pan muchísimo mayor. Vayan por favor a Juan capítulo 6, versículo 32. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da
el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ellos le dicen, Señor, darnos siempre ese pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viniere no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Vamos al 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que en él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Qué invitación la que usted y yo tenemos. Todo lo dispuso el Señor. Si usted dice, ay Padre, yo ¿por qué no vi cuando abrieron el mar? Hermano, Dios nos ha provisto de sus gracias y su maravilla y nos ha dado Cristo. Y Cristo es nuestra mayor tierra prometida. Si aprendiésemos a amar a Cristo como lo amó María, si aprendiésemos a amar a Cristo como lo amó Juan, si aprendiésemos a ver que en Cristo todas estas cosas se unifican, hermano, y no estamos alejados, ni estamos quitados de su gracia. Así como Dios dispuso a este pueblo, entrándolo maravillosamente para luego entrar a conquistar, Dios ha dispuesto para nosotros en Cristo todo. Él es el camino donde nosotros no vemos nada. Él es la luz de los hombres. Él es nuestra Pascua. Él es nuestro alimento. Él nos ha dado la gracia para que podamos ser libres de la ley. Ahora no digo libres para ser libertinaje, no, sino que ya no somos nosotros culpados por la ley, por nuestra iniquidad, sino que por la justificación en Él, justo por la fe, vamos a vivir. Estamos circuncidados, sí, en el corazón, porque ya comenzamos a desechar las cosas de la carne, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la perfecciona. ¿Qué nos impide entonces, hermanos, ir más adelante? Estamos viendo al Cordero que va allá y nos dice, sígueme porque quiero llevarles a un camino que usted no conoce. Posiblemente, querido hermano, hoy usted está recibiendo una invitación en su vida que Dios le está haciendo, donde Él quiere llevarle más allá. Confiar en el pastor, en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Confiar en Él y en su voz. En ese momento nos despedimos de aquellos que están en la transmisión por las redes. Que Dios les bendiga. Y seguimos nosotros adorándoles al Señor.